Jueces. ¿Okay? Entonces hoy usted sabe que el tiempo de los jueces, o como le hemos llamado en esta serie, los rescatadores, se conoce como un tiempo en donde el pueblo de Israel cae en un ciclo de desobediencia. Y dice la palabra, entonces el Señor hizo surgir caudillos, dice una versión, jueces, dice otra versión. Nosotros le hemos llamado rescatadores, que los libraron del poder de esos invasores. Otra versión dice que los libraron de los que los saqueaban. Otra versión dice que los libraron de quienes les robaban. Otra versión dice que los libraron de la mano de sus agresores. Y uno puede decir, pero espérate un momentito, espérese, pastor. Si mal no recuerdo, esta gente está en la tierra prometida. Esa es la tierra prometida. Lo que les está pasando a ellos es la tierra prometida. Sí, pero eso tiene su razón de ser. Porque el hecho de que Dios nos haya librado de Egipto y nos haya introducido en la tierra prometida, no quiere decir que no hay ley, no quiere decir que no hay mandamientos, no quiere decir que Dios no exige una forma de vida. Y leímos, eso fue al principio de los jueces, que el Señor hizo surgir caudillos que los libraron. Y ¿sabe cómo dice al final? Que lo leímos también, capítulo 21. Dice, mira la condición del pueblo, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía a su antojo. Otra versión dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra versión dice, cada uno hacía según su propio criterio. Y otra versión hacía, que esta es la que a mí me gusta, que esta es la que se usa en el barrio, lo que le daba la gana. Esa es la traducción en el lenguaje actual, que es una traducción de verdad. ¿Okay? ¿Usted se acuerda cuando nosotros vivíamos así? Que no nos encomendábamos a nadie, que no creíamos ni en la luz eléctrica. Y eso no quiere decir que no sabíamos que había un Dios. Porque esta gente sabía claramente. Si alguien sabía que había un Dios, eran ellos. Si alguien había experimentado el poder y la gloria de Dios, habían sido ellos. Y vivían. Y esto se repite, la historia se repite. La actitud del hombre, la condición del hombre, la forma de pensamiento, es que el hombre en su naturaleza no es fácil. No somos fáciles. La semana antipasada, porque la semana pasada nos predicó, ¿se acuerda? De nuestra hermana Irma, que se fue a Puerto Rico. Chacho, la llamamos, no, por teléfono le decíamos, Maribel le decía, chacho, qué lista tú eres de lo que te libraste. Pero estaba bien preocupada, ¿no? Ya.
nos llamó constantemente. Pero yo no sé si usted recuerda el mensaje, estuvo tremendo. Tremendo, tremendo. De hecho, tocó a Cedrac, Mesach y Abednego, o sea, los que dijeron, ¿se acuerdan? Pero la antipasada fue nuestra segunda predicación en esta nueva serie, y la titulamos El camino peligroso del compromiso. ¿Usted se acuerda, verdad? Que la connotación de esa palabra compromiso no era como cuando nosotros hacemos un compromiso con alguien, sino cuando comprometemos cosas que se supone que no se comprometan. Cuando traemos una mesa de negociación con cosas que se supone no son negociables. Cuando nos volvemos demasiado de transigentes, que comenzamos a transar con cosas y a negociar con principios, tú sabes, que se supone que nosotros no negociamos con eso. Es cuando surge que nosotros decimos, una buena idea, pero no es una idea de Dios. Es cuando se toma la decisión en la carne. Tengo que hacer esta decisión, ¿qué hago? Pues tomarla, pero no busco, no me meto, no pago el precio para tener todos los elementos de juicio, sino solo los que pueden observar la carne. Y hay decisiones que nosotros hacemos, que hay cosas que se ven y otras que tenemos que profundizar para poder verlas. Es cuando la motivación, lo que nos motiva a movernos, a tomar decisiones, a hacer cosas, a dirigirnos hacia cierta dirección, cuando lo que nos motiva es centrado en la recompensa terrenal en lugar de Dios. No pensamos en Dios, lo que pensamos es en lo que vamos a obtener aquí y ahora. Cuando las decisiones que tomamos esclavizan a la gente en lugar de liberarlos. Es cuando confundimos la victoria de Jehová por nuestro propio éxito. Y cuando a veces, tarde que temprano, también florece la intimidación por las armas del enemigo. Hacia el final del capítulo 1, nosotros vimos que Israel sufrió muchas derrotas y algunas victorias, pero a medias. Victorias a medias. Vimos que su confianza se basaba solo en su propia fuerza. Vimos que comenzaron a hacer cosas a la manera de ellos en lugar de escuchar a Dios. Vimos cómo ellos, que habían sido esclavos, ahora terminaron esclavizando a otra gente y poniéndolos a trabajar para ellos como esclavos. De manera que vimos cómo la relación con Dios se fue socavando, se fue afectando catastróficamente. Esa palabra se ha utilizado mucho esta semana, catastróficamente. Yo voy a leer Jueces 2 del 1 al 5.
Porque quiero decirle que después de todo esto que acabo de mencionar, después de todo eso, ¿sabe qué? Dios sigue hablando. Dios habla todavía. Qué bueno que que no renuncia, ¿verdad? Qué bueno que no se quita. Qué bueno que no se cansa. Aleluya. Sino que no importa, Él está siempre ahí. Por eso es que la Biblia dice que aun cuando nosotros fuésemos infieles, oye esto, aun cuando tú y yo fuésemos infieles, la Biblia dice que Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ese es su carácter, ese es quien Él es. Si Dios te prometió algo, no vayas a pensar que por el hecho de que tú sí diste un par de resbalones y un par de tropezones, si Él dijo, si Él pronunció una palabra, si Dios te hizo una promesa, si Dios te ofreció algo, si Él hizo un pacto contigo, Él todavía está ahí. Es posible que nosotros no estemos ahí, pero si volvemos a donde, el mismo lugar donde nos quitamos del camino, lo vamos a encontrar ahí, dispuesto y listo, porque Él no es hombre para que mienta. La Biblia dice que en Él no hay ni siquiera sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que después que el pueblo hace todo esto, Dios viene y le habla al pueblo. Jueces 2, 1 al 5 le dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Bosquín y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos le harán la vida imposible y sus dioses le serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor. Que podamos aprender, Señor. Edifica nuestra vida. Aliméntanos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, dice que el ángel del Señor, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín. Ahora, aquí hemos discutido muchas veces que cuando la Biblia dice
el ángel del Señor, y me parece que nuestra hermana Irma también lo mencionó el domingo pasado, que cuando la Biblia dice el ángel del Señor o el ángel de Jehová, no un ángel, sino el ángel, con frecuencia, casi siempre, se está refiriendo a Dios mismo. Es como una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se le conoce como la segunda persona de la Trinidad. Es como en el Antiguo Testamento, cuando usted ve que dice el ángel de Jehová, usted tiene que ponerle una lupa ahí, porque muy probablemente se trata de una manifestación de la segunda persona de la Trinidad en una experiencia preencarnado. Es una manifestación de la preencarnación de Él. De hecho, más adelante en este mismo libro nosotros vamos a darnos cuenta que también se le manifiesta a Gedeón, que es uno de los rescatadores, y también se les manifiesta a los padres de Sansón. Esto también lo mencionó Irma el domingo pasado, cuando el papá de Sansón le pregunta al ángel: ¿cuál es tu nombre? Dime por lo menos tu nombre. Y el ángel, ¿qué le responde? ¿Por qué me preguntas cuál es mi nombre? Que es admirable. Si usted busca en los profetas, usted sabe que dice: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es uno de los nombres de la segunda persona de la Trinidad, del Mesías, de Jesucristo, admirable. Así que vamos a ver que también se le presenta a Gedeón y a los padres de Sansón para anunciar la liberación. Y este es un gran asunto, déjenme decirle. Ahora, es interesante que dice que el ángel de Jehová vino de Gilgal, subió de Gilgal a Boquín. Y nos podemos quizás nos podemos preguntar, pero ¿y qué hacía en Gilgal? ¿Que vivía en Gilgal? Y debemos de recordar que fue en Gilgal que Israel celebró la primera Pascua en la tierra prometida. Y que fue en Gilgal que la gente hizo pacto con Dios en la tierra prometida. Esto aparece en Josué 5, 9 y 10. Dice: luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Y dice: al caer la tarde, día 14 del mes primero, mientras acampaban en las llanuras de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Y entonces Gilgal significa, entre muchos significados, significa retroceder. Es como que mirar atrás, es como que visitar.
atrás. Gilgal, dice en la Sagrada Escritura, que fue el lugar donde Dios deshace el oprobio de Egipto. O sea, le quita la vergüenza de haber sido esclavos. Allí Dios le quita eso. Ese complejo de que fuimos esclavos que llevaban ellos, Dios se los quitó allí. Así que el ángel de Jehová viaja desde el lugar de el pacto hasta el lugar de su dolor ahora, porque están experimentando que están, imagínese usted, los están saqueando, le están robando, los están agrediendo. Quizá ellos se preguntan por qué, pero Jehová se los dice. Así que primero el ángel visita el lugar donde le había quitado el oprobio de Egipto, la vergüenza de la esclavitud, y luego los visita entonces en su dolor. Y de hecho lo primero que él le menciona es la alianza. Cuando viene, Dios no viene directo a meternos los dedos en los ojos. Lo primero que habla es acerca del pacto y les dice: yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los conduje a esta tierra. Les menciona el acto de gracia de parte de él con ellos. Yo hice un pacto con ustedes, yo hice un pacto con ustedes, yo lo hice. Y yo dije que nunca iba yo a romper ese pacto, porque ese es el carácter de él, y él no rompe los pactos. Los pactos, quien los rompe es el hombre. El hombre es que hace que no se cumpla la voluntad de Dios en la vida de él, pero es el hombre, porque Dios quiere, Dios de hecho pagó bien caro para que la voluntad de él se cumpla en la vida del hombre. Pero Dios no abandona al hombre. Dios no los estaba abandonando a ellos, pero había habido una violación bien grande, grave. Yo te dije que no hicieras pacto con la gente que vivía en esa tierra. Yo te dije que derribaras los altares que ibas a encontrar en esa tierra. Y tú me has desobedecido. Y tú no has seguido mis instrucciones. Y ellos no lo podían negar, porque ellos habían hecho un pacto con los gabaonitas. Los gabaonitas eran una gente que habían escuchado acerca de la fama del Dios de Israel y vivían ahí en ese territorio. Y una vez hicieron un plan, dijeron: mira, esta gente va a acabar con nosotros, porque Dios viene, tú sabes, desde Egipto peleando por ellos, y nosotros no tenemos break contra este pueblo. Por más que nosotros tratemos, van a hacer chicharrón con nosotros. Así que vamos, hicieron un plan, formaron un grupo y se pusieron ropa vieja y usaron sandalias desgastadas, y agarraron comida, panes viejos, duros, y llegaron hasta donde estaban ellos, y desde lejos dijeron: venimos en paz, venimos en paz. Y los israelitas le preguntaron: ¿y de quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? No, nosotros venimos de lejos, imagínate, de ropa vieja. Venimos de lejos, de allá, bien lejos. Nosotros venimos de tierra que... Eso no es Puerto esto. Pero nosotros hemos escuchado la fama del Dios de ustedes. Así que nosotros venimos a hacernos siervos de ustedes.
Mira, aquí está el pan, está medio duro, pero todavía se puede comer. Y entonces ellos hicieron un pacto con ellos. En el nombre del Señor. Un pacto que ellos no podían romper porque lo hicieron en el nombre del Señor. Pero en vez de investigar primero realmente de dónde venía y quiénes eran, ¿ves? Hicieron el pacto. Y después que se dieron cuenta de quiénes eran, ¿saben lo que hicieron? Bueno, como no podemos romper el pacto porque ya usamos el nombre de Jehová y eso, vamos a cogerlos de esclavos. Ellos habían sido esclavos. Dios en ningún momento les dijo: cojan a los hombres y pónganlos de esclavos de ustedes. En ningún momento. En ningún momento en las Sagradas Escrituras Dios fomenta la esclavitud. En ningún momento. Al contrario, Dios lo que quiere es que los hombres y los pueblos sean libres. Entonces esta gente había caído en eso y se habían hecho tolerantes a la idolatría. Porque el problema es eso. El problema es que ellos vinieron, pero con todas las malas mañas de ellos y con sus religiones. No es que... Entonces los israelitas se hicieron tolerantes a la idolatría en la tierra, que era precisamente lo que Dios quería evitar cuando les dijo: no hagan pacto con nadie, derriben los altares, no se contaminen. Y ellos hicieron todo lo contrario. ¿Por qué me han hecho esto? Como diciendo: ¿en qué estaban pensando ustedes? ¿En qué pensaban ustedes? ¿Por qué han elegido esta opción? ¿Por qué? Y les dice: ¿saben qué? Yo les dije a ustedes que no hicieran pacto, y ustedes lo que hicieron fue que los cogieron de esclavos. ¿Saben lo que voy a hacer? No los voy a librar de ellos. Ellos van a ser como una espina. Y que mucho puede molestar una espina, ¿verdad? ¿Cuántos desean enterrar una espinita? Ay, yo he tenido espinas por días, por semanas, metidas en un dedo, y eso uno se levanta con un dolor. ¡Ah! Todo el cuerpo le duele a uno por una espinita. ¿Verdad que sí? Ellos van a ser como una espina. Y los dioses de ellos les van a hacer a ustedes de una trampa. Van a ser trampa para ustedes. Oiga, y esto se volvió una lucha por los próximos 330 años, que es lo que cubre el periodo de los jueces. Y es que cuando nosotros desafiantemente elegimos nuestro propio camino, nosotros podemos estar renunciando al poder que nos pudiera ser dado para obtener las victorias que son de Dios para nuestra vida. Podemos estar renunciando a eso cuando insistentemente elegimos nuestros propios caminos. Y podemos terminar con una debilidad que se convierte en una espina siempre a nuestro lado. Una debilidad que tenemos, que no podemos salir de ella. Y podemos encontrar que los ídolos de este mundo se han convertido en una trampa para nuestra vida. Nosotros vemos cómo terminó el asunto. Es el ciclo: desobediencia, desastre, rescate. Y el ay, yo no lo hago más. Se entristecieron, las personas se entristecieron. Dice: cuando el ángel de Jehová les había dicho estas cosas a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró a gritos. Y llamaron a aquel lugar Boquín, y ofrecieron
sacrificios al Señor. Boquín lo que significa es lugar de llanto. A todos nosotros nos hace falta visitar a Boquín. Lloraban en voz alta a causa de su pecado. O al menos por las consecuencias de sus pecados. Porque déjenme decirle, hay quien no, con el pecado está tranquilo. Pero cuando le llega la consecuencia del pecado, porque usted sabe que el pecado trae consecuencias. Oye, y Dios te perdona el pecado, pero no te quita la consecuencia. ¿Sabe? La consecuencia del pecado se paga, hay que pagarla. Es la gran ley de la causa y el efecto. Ofrecieron sacrificios, hicieron todo lo que podían. Bueno, como nosotros, nos volvemos locos, hacemos lo que hacemos, prometemos, hacemos penitencia, nos metemos en ayuno, oramos como nunca. ¡Ay! Yo no lo... ¡Líbrame de esta! ¡Ay! Y no es líbrame de esta, líbrame de la consecuencia de lo que ya hice. Nosotros no sabemos si eso era verdadero arrepentimiento. En hebreo, volver atrás, darse la vuelta. En griego, cambio de mente. Cambio de mente. Por lo tanto, cambio de dirección. No sabemos si eso era de corazón. Lo que sí nosotros no podemos perder de vista es que ahora Jesús ministra hoy no desde Gilgal, sino desde Gólgota, desde el Gólgota, conocido también como el Calvario. Porque Gilgal fue el antiguo pacto. Gólgota es el nuevo pacto. Gilgal hace el reproche, deshace el reproche de la esclavitud, pero el Gólgota rompe las ataduras de la esclavitud y las cadenas del pecado. Jesús ministra desde el punto de cruce de la nueva alianza. La Biblia dice, hablando de su espíritu, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Porque el verdadero arrepentimiento, amado mío, escuche esto. Si no ha escuchado nada hasta ahora, oiga esta. Esta es la importante aquí. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad que implica la acción de acuerdo con la voluntad de Dios. Con el arrepentimiento viene un cambio. Y viene una acción, pero ahora esa acción no es la misma acción de antes. Que antes agarrábamos a Dios y tratábamos de atosigarlo en los planes de nosotros. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, estos son los planes míos, este es mi criterio, esto es lo que yo pienso que yo... Vamos a coger a Dios y tratar de atosigarlo ahí. Pero
El verdadero arrepentimiento es al revés. Nosotros procuramos entrar en la voluntad de Dios. Nuestra acción ahora es en la voluntad de Dios. Escuche esto. El verdadero arrepentimiento se lamenta por nuestro pecado y no solo por la consecuencia de nuestro pecado. Nosotros no podemos confundir arrepentimiento con mera tristeza. Porque hay gente que, tú sabes, hace algo mal y de pronto se pone triste. Casi siempre cuando son confrontados se ponen tristes. Y nosotros no podemos confundir el arrepentimiento con mera tristeza. Aunque déjeme decirle una cosa, la palabra dice que sí hay una tristeza que nos puede conducir al arrepentimiento. Mire cómo lo dice en Corintios 7:10. Dice, 2 Corintios 7:10, dice: la tristeza que proviene de Dios, hay una tristeza que proviene de Dios que nosotros debemos desearla. Una tristeza. Ay, no, hermano, no, yo no recibo eso. Lo mío es puro gozo. Pues escuche lo que dice la Biblia. Escuche lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay una tristeza que proviene de Dios. Y que esa tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Y de que de esa tristeza, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Escuche cómo lo dice esta otra versión. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Ahora es que Dios desea tristeza para nosotros. Agárrese ahora. Óyete esto. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Y trae como resultado nuestra salvación. Y no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. No es solo sentirse un poquito mal uno, tú sabes. No es solo uno decir, la verdad es que yo no lo estoy haciendo bien. Hay que arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de mente, de mentalidad. Y usted sabe, nosotros somos del nuevo pacto. Nosotros somos personas del pacto nuevo. Y estas son las cosas que describen el pacto. Gracias. Estas son las cosas que describen el pacto. Miren. Estas son las cosas. Esta es la parte del pacto. Mira lo que Él promete. Mira el pacto que Él hace contigo. Mira. Y conmigo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él puede hacer eso. Es un pacto que Él hace. No en Gilgal, en el Gólgota. Aquí me la cambiaron, aquí está. Mira lo que Él dice en el pacto nuevo. Oye: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. O sea que el huracán podía llevarse su casa y todas sus pertenencias, pero no podía llevarse a Dios de tu vida.
Porque Él prometió que Él iba a estar todos los días contigo, todos los días. Y la realidad es que pueden llevarse lo que sea. Porque con lo único que nosotros no podemos vivir sin Él, sin lo único que nosotros no podemos vivir, es sin Él, sin Dios, sin su presencia. Su presencia. Mira el pacto, escucha el pacto que Dios hace con nosotros. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. No, pastor, pero eso es Viejo Testamento. Eso fue allá en Josué. Después que murió Moisés. No. Estoy leyendo en Hebreos 13, Nuevo Testamento, refiriéndose a Dios y a ti y a mí. Hebreos 13:5. Después usted lo busca. Dios ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. La cruz, amado mío, es el punto de nuestra alianza. Es el lugar donde Él deshace el reproche de nuestro antiguo yo, de la vieja criatura, de nuestra antigua forma de vida. Es en la cruz que Él confronta nuestra desobediencia. En la cruz Él la confronta. Es el escenario, ese es el escenario, el Gólgota ahora. Ese es nuestro Gilgal, es Gólgota ahora para ti y para mí. El escenario de la cruz es el que nos trae al dolor por nuestro fracaso. Es el que nos produce esa tristeza que no es la del mundo, es la de Dios, es la que Él quiere que sintamos. Dios quiere que tú y yo estemos tristes. Qué cosa, ¿verdad? Pero es una tristeza especial. Es la tristeza que nos va a llevar a arrepentirnos. En ese arrepentimiento que nos va a llevar a la experiencia de salvación. Aleluya. Por eso, ese escenario nos trae al dolor por nuestro fracaso. El fracaso de haber tenido aquella idea, ¿te acuerdas? La idea buena, pero no era una idea de Dios. El fracaso cuando tomé la decisión en la carne en lugar del espíritu. El fracaso cuando la motivación la centré en lo que iba a recibir aquí en esta tierra y no eran las cosas de Dios, no era el reino de Dios, nada. Era lo que yo iba a recibir aquí. El fracaso de cuando las decisiones que hicimos esclavizaron gente. Fue cuando confundimos la victoria de Jehová como nuestro propio éxito. Y cuando floreció la intimidación por las armas del enemigo. Amado, no hay otro camino más hacia la redención que ese camino. Aleluya, no existe. Póngase de pie conmigo. No existe otro camino. Aleluya. El Gólgota es el Gólgota. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Yo soy el que te libro. Yo soy el que rompo las cadenas de tu esclavitud. Pero te doy ordenanzas y te doy mandamientos. Vive de acuerdo a mis preceptos, dice el Señor. Obedece a mi palabra para que todas las cosas te vayan bien. Fíjense
Fíjense que Dios cuando dice obedéceme, no es para que Él se siente que Él tiene el poder. Él sabe quién tiene, Dios sabe quién es el que tiene el poder. Cuando Él pide que le obedezcamos y que nos sometamos a Él, el beneficio va a correr para un solo lado. Y no vaya a pensar que el beneficiado va a ser Él, porque Dios no necesita beneficios. Él disfruta de todos los más altos y excelentes beneficios y honores. Ya Él no puede ser más beneficiado. El beneficio es para ti y para mí. Aleluya. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a andar en tu voluntad. Ayúdanos a mirar con tus ojos, a pensar con tu mente, a escuchar solo aquello que tú quieres que oigamos. Y que jamás confundamos tu victoria con nuestro éxito propio. Que sabemos que todo lo bueno que sucede en nuestra vida es por ti, Señor. Tú eres el que pelea nuestra batalla, Señor. Gracias, Padre mío, porque hoy estamos aquí en tu casa. Gracias, Dios. Porque hace 2 días no sabíamos si íbamos a estar aquí, Señor. Gracias, Padre. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Nuestra adoración es para ti. Tuvimos que venir aquí a este lugar a darte culto. Tuvimos que hacer culto a ti, porque tú eres el Dios que mereces. Aleluya. Toda alabanza y toda adoración, Señor. No hay Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret.